¿Podéis confirmarme que se me oye por el chat? Genial, perfecto. Bueno, buenos días, soy Laia. Os doy una vez más la bienvenida a la sala de formación virtual de Voltimum. Hoy contamos con la colaboración de Carlos Cabezas, soporte especialista técnico a ventas de RS Components, y de Roberto Pollato, responsable de soporte técnico de Fluke para España, Italia y Portugal, para conducir el webinar sobre calidad eléctrica y aprovechamiento energético. Los usuarios más habituales ya conocéis el funcionamiento de estas sesiones. Si hay alguien nuevo, como siempre, quería recordaros algunos temas a tener en cuenta. Para evitar problemas de conexión en vuestro equipo durante el webinar, debéis cerrar los programas que puedan estar consumiendo altos niveles de datos, como podría ser Skype, Spotify, etcétera. Tanto la presentación como el vídeo del webinar se os mandará a todos los asistentes directamente al email de contacto en unas semanas. También, para asegurar un buen ritmo del webinar, el turno de preguntas lo vamos a abrir una vez finalizada la presentación, por lo que os agradeceríamos que reservéis cualquier duda que pueda surgiros hasta ese momento, cuando os lo indiquemos nosotros. Bueno, dicho esto, doy paso a Carlos y a Roberto y bienvenidos de nuevo. Hola, buenos días. Mira, soy Carlos Cabezas. Gracias a todos por asistir a este webinario y bueno, simplemente quería comentaros que en la colaboración que llevamos realizando durante ya varios años entre RS y Fluke, en esta ocasión queremos presentaros lo que sería cómo afecta la calidad eléctrica a las instalaciones y con qué equipos vamos a poder verificar pues la eficiencia de la misma, ¿vale? Y ya sin más, para no poder aprovechar el tiempo importante de formación, pues os presento a Roberto Pollato, con el que habitualmente siempre colaboramos en este tipo de acciones, y él pues será el encargado de transmitiros e impartir esta formación. Buenas, Roberto. Sí, buenos días a todos y gracias por participar. Gracias, Carlos. Pues si os parece, vamos a comenzar este webinario que, como ha comentado Laia y Carlos, trata sobre la calidad eléctrica y las pérdidas eléctricas que se pueden producir también en los cables de distribución. Bueno, al final de la presentación habrá una área para preguntas y respuestas. De todas formas, también, si lo deseáis, tenéis aquí nuestros correos electrónicos por si en el futuro pues, os puede surgir alguna pregunta o alguna cuestión sobre equipos de medida. Okay. Bueno, la agenda para hoy es la siguiente. Vamos a hacer una pequeña introducción a la calidad eléctrica para concienciarnos un poquito de la importancia que tiene la calidad eléctrica en los sistemas de producción. Vamos a entrar ya en detalle sobre los análisis de la calidad eléctrica y en concreto cómo medir las perturbaciones. Y vamos a hacer, para simplificar el proceso de medida, vamos a agrupar estas perturbaciones en variaciones asociadas a la amplitud, variaciones asociadas a la frecuencia, variaciones asociadas a la forma de onda y diferencias que se producen por amplitud y fase en los sistemas trifásicos, es decir, los desequilibrios. Hablaremos también a lo largo de toda la charla sobre las normativas aplicables, que básicamente son dos, y finalmente ya hablaremos sobre cuantificar las pérdidas de energía en los cableados que distribuyen la energía desde los transformadores hasta las cargas. Y ya para acabar, pues veremos rápidamente las soluciones Fluke en cuanto a analizadores de calidad eléctrica y registradores. Esta es la agenda y vamos a comenzar, vamos a dar paso ya a estudiar la calidad eléctrica. Muy bien, pues vamos a en principio a hacer una pequeña introducción a la calidad eléctrica, ¿no? La calidad eléctrica. Podemos imaginarnos que el suministro eléctrico es como un río, ¿no?, que nace en las montañas con aguas cristalinas y que va circulando hasta llegar al mar. Entonces, conforme va pasando por diferentes zonas, se va contaminando ese agua cristalina, con lo cual, digamos, puede llegar a ser, digamos, no potable. Pues algo parecido puede ocurrir con el suministro eléctrico, ¿no? Vamos a hablar de la calidad eléctrica, que digamos, es el flujo de energía desde las centrales eléctricas hasta
hasta las cargas, y vamos a hablar de aquellas perturbaciones eléctricas que afectan a esa calidad del suministro. Podemos imaginarnos que cuando se genera la electricidad es más o menos perfecta, pero conforme va circulando la energía por los cables, pues se va contaminando o puede ser afectada por diferentes tipos de perturbaciones. Entonces, las perturbaciones eléctricas que afectan a las características del suministro. En ese sentido, pues puede verse afectado por la tensión, puede verse afectada por fenómenos asociados a las corrientes, a la forma en que consumimos las corrientes, a la frecuencia, y pueden estar originadas tanto en las centrales eléctricas como en los sistemas de distribución o también en las propias instalaciones de los usuarios. Podemos hablar de la magnitud de una perturbación y su duración. Por ejemplo, un transitorio puede durar microsegundos, mientras que una interrupción puede durar minutos o incluso horas, ¿no? Cuando una perturbación, digamos, afecta al suministro eléctrico, puede llegar un momento en que los límites de este suministro eléctrico pues, se sobrepasen, ¿no? Digamos, los límites de tolerancia de las cargas eléctricas. Y entonces vamos a poder sufrir un funcionamiento incorrecto de las cargas o incluso, por ejemplo, que las cargas se dañen, ¿eh? De esta forma, si tenemos una instalación donde en una zona donde caen muchos rayos, por ejemplo, estos rayos van a generar transitorios que son unas sobretensiones elevadas que pueden dar lugar a que se dañen los equipos. Por tanto, tendremos que proteger adecuadamente nuestras instalaciones. Y cuando estamos tratando de hacer un análisis de la calidad eléctrica, pues podemos pensar de la misma forma que pensamos cuando vamos al médico, ¿no? Si tenemos unos síntomas, tenemos una temperatura elevada, tenemos dolores en la espalda, entonces vamos a tener unos síntomas y el doctor va a analizar las causas, la causa raíz de esos síntomas. Igualmente, podemos analizar los síntomas de una calidad eléctrica deficiente en nuestras instalaciones. Por ejemplo, cortes del suministro, disparo de protecciones magnetotérmicas y diferenciales, incremento de la factura eléctrica, luces que parpadean, equipos que trabajan de forma ruidosa y se sobrecalientan. Por ejemplo, un transformador, cuando está sobrecargado o está trabajando con un nivel de armónicos muy elevado, vibra más, hace más ruido, se sobrecalienta más. Podemos tener también situaciones en las cuales tenemos demasiados fallos prematuros en los equipos, ¿no? Por ejemplo, los variadores de velocidad se pueden estropear las tarjetas de entrada, ¿no? De la fuente de alimentación, y eso nos puede hacer pensar que realmente la alimentación no es correcta. Podemos tener rendimiento bajo, paradas no programadas, o incluso en sistemas informáticos, ¿no? Podemos tener pérdidas de datos o sistemas informáticos que se hacen más lentos, ¿no? Todo esto puede ser causa de una calidad eléctrica deficiente. Las causas las vamos a clasificar en varios grupos: caídas y subidas de tensiones, transitorios, distorsión armónica y desequilibrios de tensiones y corrientes. En esta charla no hablaremos sobre interferencias radiadas que precisan, digamos, de otro tipo de instrumentación para su medida. Y cuando hacemos análisis de calidad eléctrica, es curioso, pero vemos cómo más del 80% de los problemas de calidad eléctrica están causados por el propio usuario, y solamente un por ciento de los problemas están asociados a una calidad eléctrica deficiente en los sistemas de generación y distribución. Por tanto, si queremos mejorar la calidad eléctrica, podremos enfocarnos en ese 80% de los problemas que se generan en las propias instalaciones de los usuarios, y sobre los cuales tenemos más capacidad de actuación. De esta forma, pues cualquier sistema, cualquier empresa, cualquier fábrica, cualquier instalación eléctrica, por pequeña que sea, pues es relativamente compleja. Podemos tener un transformador principal, uno, dos, tres, pueden ser independientes, pueden ser paralelos, pueden estar en paralelos, pueden ser redundantes. Tenemos los cuadros eléctricos principales que alimentan a cuadros eléctricos secundarios. Tenemos las cargas, motores, tenemos sistemas, por ejemplo, de protección eléctrica, como puedan ser sistemas de alimentación interrumpida, sistemas de distribución, baterías de condensadores para compensar el coseno de phi, podemos tener grupos generadores, sistemas de iluminación,
Muy importante también las tierras, los sistemas de puesta a tierra, que son digamos, elementos que causan muchos problemas asociados a la calidad eléctrica. Y como vemos, también las instalaciones eléctricas no son estáticas, sino que son dinámicas, se van ampliando, tiramos cables por canaletas, a veces juntamos cables de datos con cables de potencia, con lo cual se producen interferencias, ruidos, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, realmente una instalación eléctrica es compleja y pueden surgir multitud de problemas, ¿no? Como conexiones mal apretadas, circuitos y transformadores sobrecargados, cargas desequilibradas, armónicos que causan calentamiento en los cables y los transformadores, neutros mal dimensionados, neutros con armónicos de orden 3, por ejemplo, bucles de tierra, etcétera, etcétera. Pero como hemos dicho, también se produce un 20% de problemas en los sistemas de distribución. En este sentido, las redes eléctricas cada vez son más complejas porque incluyen diferentes sistemas de generación. Hoy en día pues vemos multitud de generadores eólicos, plantas fotovoltaicas y cada una tiene sus propias problemáticas y todas tienen que estar interconexionadas adecuadamente a la red. Y para eso pues se utilizan fusibles, interruptores automáticos, se producen conmutaciones en las redes cuando una falla, se producen transferencias y como vemos en el gráfico de la derecha, las redes eléctricas almacenan energía a través de su inductancia, de forma que cuando se produce una conmutación, cuando se abre un interruptor en una línea eléctrica, esta línea eléctrica reacciona generando una sobretensión. Estas sobretensiones pueden transmitirse a lo largo de las líneas y pueden dar lugar a problemas también en los usuarios. Por tanto, efectivamente tendremos que proteger nuestras instalaciones de todos aquellos elementos, aquellas perturbaciones que puedan venir del exterior como decimos, transitorios. Muy bien, pues ya estamos un poquito más concienciados de que la calidad eléctrica es importante, y también estamos concienciados de que muchos de los problemas de calidad eléctrica surgen en nuestras instalaciones. Por lo tanto, el siguiente paso será analizar la calidad eléctrica en nuestras propias instalaciones, que es, digamos, lo que la mayoría de los usuarios tienen interés, ¿no? Y para eso el primer paso es conocer qué tipo de instalación tenemos, ¿no? Podemos tener una instalación trifásica, monofásica, una instalación trifásica en triángulo, en estrella, tenemos diferentes posibilidades de conexión del neutro a tierra, etcétera, etcétera. Entonces, es importante partir de este conocimiento de cuál es nuestra instalación eléctrica. Y esto es importante porque muchas veces, por ejemplo, los instaladores eléctricos, cuando tienen que certificar las instalaciones, pues utilizan comprobadores de instalaciones y a veces pues no están seguros de cómo está el puesto, cómo está puesto el neutro a tierra, si es una instalación bifásica en la cual, por ejemplo, el neutro no es realmente un neutro, sino que es una fase. Es decir, toda esta información la tenemos que conocer para poder analizar correctamente la instalación. Por ejemplo, en un sistema trifásico en estrella, como el que vemos en la izquierda, la tensión nominal define entre fase y neutro. Entonces, para un sistema típico de 230 voltios, tendríamos 230 voltios entre fase y neutro y 400 voltios entre fase y fase. Sin embargo, cuando tenemos un sistema en triángulo, ya no tenemos neutro y por tanto la tensión nominal se define entre fase y fase, en este caso 400 voltios. Esto es importante porque tendremos que configurar el analizador de calidad eléctrica de forma correcta. En función de la tensión nominal se van a definir las diferentes perturbaciones. Por eso saber cuál es el valor nominal de la tensión es importante. A veces nos equivocamos, instalamos un analizador trifásico en una instalación en estrella y utilizamos como tensión nominal 400 voltios, con lo cual todo el cálculo que haga el analizador sobre perturbaciones va a ser incorrecto. En estrella la tensión nominal serán de fase a neutro 230 voltios y en triángulo de fase a fase 400 voltios. Muy bien, pero ¿qué tenemos que medir para cuantificar los problemas de calidad eléctrica? Normalmente utilizamos un multímetro y medimos ese valor que hemos dicho, 230 voltios, que es el valor eficaz de la tensión. Sin embargo, las redes eléctricas, la tensión en sí
es mucho más complicada que eso. No es solamente un número, sino que es una onda. Es una onda alterna que se transmite a través de los cables. Y esa onda está definida con una amplitud máxima, que a nivel teórico serían 325 voltios, una frecuencia que en España serían 50 hercios, y un periodo, es decir, el tiempo entre dos pasos por cero de un ciclo, 20 milisegundos. Entonces lo que tenemos que garantizar es que esa onda tiene esas características, tiene esa forma y tiene esos valores de amplitud y de tiempos. Muy bien, entonces en este sentido lo que vamos a hacer es dividir nuestras medidas en cuatro grupos principales. Variaciones asociadas a la amplitud, variaciones asociadas a la frecuencia, variaciones asociadas a la forma de onda y diferencias de amplitud y fase en las ramas de un sistema trifásico, es decir, analizar los desequilibrios. Muy bien, pues vamos a comenzar con el primer bloque. Si queremos medir la amplitud, podemos medir diferentes parámetros. Podemos medir, por ejemplo, el valor de pico. El valor de pico sería el valor máximo que alcanza la tensión en un punto determinado. Aquí tendríamos el valor de pico de la tensión. Este que vemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es interesante, por ejemplo, si queremos medir transitorios, porque los transitorios van a ser tan rápidos que no vamos a poder calcular su valor eficaz. Por lo tanto, tendremos que medir valores instantáneos, valores máximos instantáneos como el valor de pico. También podríamos medir el valor medio de esta forma de onda, pero el valor medio en este caso sería 0. ¿De acuerdo? Podríamos tomar medio ciclo y calcular el valor medio como tenemos representado aquí. Pero el valor que más se utiliza es el valor RMS. En este sentido, tenemos que tener cuidado porque hay pinzas amperimétricas que proporcionan el valor eficaz, pero no son de verdadero valor eficaz. Lo que hacen realmente es calcular el valor medio, que es muy fácil, y aplicar esta fórmula. El valor eficaz calculado sería el valor medio multiplicado por 1,1, porque esto es 1,1 es el valor que se tiene para una forma de onda senoidal perfecta. Entonces, estas pinzas, que no son de verdadero valor eficaz, sino que lo calculan, trabajan de forma incorrecta cuando en la instalación tengamos armónicos, porque realmente no se va a cumplir esta fórmula cuando tengamos armónicos. ¿De acuerdo? Por tanto, la recomendación es siempre utilizar pinzas y sistemas de verdadero valor eficaz. Otro parámetro que también es interesante de medir es el factor cresta, que es la relación entre el valor de pico y el valor RMS. Y para una función senoidal, para una onda senoidal, es 1,4. Como no siempre tenemos, como la tensión no siempre es senoidal porque puede estar deformada por los armónicos, el factor de cresta es un parámetro que indica, digamos, la distorsión armónica de la señal. Cuanto más elevado sea, por ejemplo 2, 3, 4, mayor va a ser la distorsión armónica de la onda. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos aquí varias herramientas que podemos utilizar para analizar la calidad eléctrica. ¿De acuerdo? De todos ellos nos quedamos con el valor eficaz y el valor de pico. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí tenemos también la fórmula que nos permite medir o obtener el valor eficaz. Y como vemos, el valor eficaz no es un valor instantáneo, sino que hace falta tomar muchas medidas durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un ciclo, para obtener el número, 230 voltios, o 220, lo que sea. ¿De acuerdo? Tenemos que medir los valores instantáneos durante un ciclo para obtener este valor eficaz. Es decir, no es un valor instantáneo. Esto es importante, porque a continuación vamos a ver cómo miden realmente los analizadores de calidad eléctrica. Entonces, hemos dicho que para obtener el primer valor eficaz que tenemos representado aquí, hace falta obtener muchos puntitos durante un ciclo y sería, digamos, el tiempo de medida en esta ventana negra. ¿De acuerdo? A continuación, el equipo lo que va a hacer es desplazar esta ventana durante 10 milisegundos y volver a tomar medidas de valores instantáneos para obtener el siguiente punto. Y así sucesivamente. Entonces vemos que
Estos tres primeros puntos son el resultado del cálculo del valor eficaz sobre esta ventana negra, sobre la ventana roja y sobre la ventana verde. De esa forma hemos obtenido estos tres primeros valores eficaces. Y como vemos también, la separación entre valor eficaz y valor eficaz es de 10 milisegundos. Esto es lo que llamamos actualización cada medio ciclo. A veces nos podemos confundir porque parece que midamos sobre medio ciclo. No, la ventana sobre la cual vamos a medir es un ciclo completo, pero la desplazamos 10 milisegundos para obtener cada uno de estos valores eficaces. ¿De acuerdo? Por eso entre punto y punto tenemos 10 milisegundos. Muy bien. Pues, ¿qué ocurre si tenemos que registrar durante un periodo largo? Por ejemplo, típicamente una semana, 7 días, por 24 horas, por 60 minutos, 60 segundos, 100 muestras por segundo, que obtendríamos 60 millones de muestras, solamente para la tensión, en la fase 1, sí, pero tendremos que registrar todas las fases, todas las corrientes, todos los armónicos, todos los desequilibrios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que la cantidad de datos que vamos a manejar es enorme. Para simplificar este proceso, la norma N50160 nos propone una solución, y es la siguiente. El equipo va a medir a alta velocidad. Cada 10 milisegundos va a obtener un valor eficaz. Sin embargo, no va a salvar todas esas medidas. Lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a definir un periodo de tiempo que llamamos intervalo de agregación, intervalo de promediado, que es ajustable por el usuario. Por ejemplo, puede ser un segundo, puede ser un minuto, puede ser 10 minutos, pueden ser 20 minutos. ¿De acuerdo? El usuario lo modifica en el analizador. Y entonces, ¿qué hace el analizador? Va a registrar a alta velocidad cada 10 milisegundos, pero cuando lleguemos al final de ese periodo definido por el usuario, por ejemplo 10 minutos o 100 milisegundos como aparece en la imagen, va a guardar únicamente el valor más alto de todas las medidas, el valor más bajo, y va a calcular un valor promedio de todas las medidas tomadas durante ese intervalo. Es decir, en vez de guardar un montón de valores, un montón de muestras, va a guardar únicamente tres valores: el valor máximo, el valor mínimo y el valor promedio. De esta forma, el analizador va a salvar mucha memoria y también nos va a simplificar el análisis posterior de todas esas medidas. No es lo mismo analizar 1000 valores que analizar 10 millones de muestras. ¿De acuerdo? Muy bien. De esta forma podemos resumir que los analizadores de calidad eléctrica van a trabajar a alta velocidad, es decir, van a muestrear y van a obtener valores eficaces cada 10 milisegundos, que a continuación les va a poder definir un intervalo de agregación, un intervalo de promedio, que típicamente en las compañías eléctricas se toma de 10 minutos. Es decir, según la norma N50160, que es la norma europea para hacer análisis de calidad eléctrica, el intervalo de promediado debería ser de 10 minutos. Esto es importante, porque si queremos hacer informes que sean comparables, es decir, si una compañía eléctrica hace un informe y un usuario hace un informe, tienen que ser comparables. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a realizar las medidas. Por eso esta norma N50160 establece que para las medidas de parámetros de tensión el intervalo de promediado será de 10 minutos. Por otro lado, tenemos otro intervalo de promediado para la potencia de energía que será de 15 minutos, como veremos más adelante. Muy bien, pues ya sabemos cómo registrar y ya, digamos, podríamos utilizar un analizador de calidad eléctrica para registrar. Tenemos que tener en cuenta que los analizadores de calidad eléctrica, para medir la corriente, van a utilizar sondas amperimétricas. Y estas pueden ser flexibles, como las que aparecen en la imagen de la izquierda, o sondas rígidas. En el pasado, la mayoría de las sondas eran rígidas. Hoy en día, prácticamente ya no se utilizan las sondas rígidas por su mayor complejidad para ser utilizadas. La sonda flexible es más grande, más fácil de utilizar, más fácil de instalarse alrededor de los cables y por lo tanto es la sonda típica que utilizamos actualmente para hacer medidas. Salvo que queramos medir corrientes muy pequeñitas, por ejemplo la salida de transformadores de medida en subestaciones, y entonces lo que utilizaremos es estas pinzas más pequeñitas de 0 a 5 o 0 a 10 amperios.
Pero el analizador está preparado para trabajar con diferentes tipos de sondas. Ya podemos ver que en función de la corriente que queramos medir, la sonda será más grande o más pequeña. Por ejemplo, las ondas de la izquierda son flexibles y miden hasta 1500 amperios. La sonda central mide hasta 3000 y la sonda más a la derecha mide hasta 6000 amperios, por ejemplo. Entonces, cada analizador vendrá con su conjunto de sondas estándar. Un dato importante a la hora de instalar el analizador será la colocación de las sondas. Las sondas tienen flechita, como vemos aquí. Esta flechita es importante. ¿Por qué? Porque indica el flujo de la energía. La tensión, la corriente no tienen signo, no son ni positivas ni negativas porque la tensión es alterna. Sin embargo, el flujo de la energía sí que tiene un sentido, desde el transformador hasta las cargas. Por eso tenemos que fijarnos a la hora de instalar las ondas para que esa flecha apunte en la dirección de las cargas, es decir, en el flujo que tendría la energía desde el transformador a la carga. Si las colocamos correctamente, el flujo será positivo. Si colocamos una incorrectamente, es decir, mirando hacia arriba, la flecha, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Que tendremos dos fases con potencias y energías positivas y una fase con una potencia y energía negativa, con lo cual la total se restará y el cálculo no será correcto. Por eso muchos analizadores de Fluke tienen una función, un algoritmo automático de detección de las ondas de tensión y de corriente. Y ellos mismos, simplemente apretando un botoncito, son capaces de corregir internamente una mala conexión en el cuadro eléctrico sin tener que ir físicamente al cuadro y modificar las conexiones. Para medir las tensiones simplemente utilizamos unos cables que terminan en cocodrilo o bien en unas puntas magnéticas que se pueden introducir en las protecciones eléctricas y se fijan a los tornillos. De esa forma medimos la tensión. No es un cable activo, no tiene ningún elemento activo, simplemente es un cable que acaba en bananas, en un extremo se conecta al analizador y en el otro extremo podemos utilizar unas pinzas de cocodrilo o unas pinzas magnéticas con puntas magnéticas para introducirlas en los tornillos de las protecciones magnéticas. Muy bien, pues ya sabemos también cómo instalar el analizador de calidad eléctrica. Ahora lo vamos a dejar registrando y vamos a ver qué vemos. Podemos ver diferentes problemas. Podemos ver cómo la tensión oscila. Oscila pues, en unos valores más o menos pequeños en relación al valor nominal. Aquí el valor nominal está representado como el 100%, por ejemplo 230 voltios. Entonces la norma N50-160 define varios límites. Define un límite por abajo y por arriba del más menos 10% y un límite inferior más pequeño al menos 15%. Entonces, en función de qué suceda con la tensión entre esas bandas, vamos a poder definir las siguientes perturbaciones. Como decimos, normalmente la tensión no tiene por qué variar mucho, se pueden producir variaciones del 5% en función de que conectemos unas cargas, desconectemos otras cargas. Como sabemos, la tensión y la corriente están relacionadas grandes, de gran potencia, se producen caídas de tensión en los cables que pueden afectar a otras cargas. Por lo tanto, esa tensión va a variar a lo largo del tiempo y llegará un momento en que, por ejemplo, se produzca una interrupción. Es decir, puede saltar una protección, puede haber un problema en una subestación, al final lo que tenemos es una interrupción. Pero tenemos que definir adecuadamente estas perturbaciones. ¿Qué es una interrupción? Una interrupción es una caída de tensión en la cual el valor de la tensión cae por debajo del 1%. El 1%, por ejemplo, de 230 voltios serían 2,3 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, para que consideremos una caída de tensión como una interrupción, la tensión tiene que caer por debajo de 2,3 voltios, en este caso de tensión nominal 230 voltios. Tiene que caer por debajo del 1%. Eso sería una interrupción y podemos clasificarlas en interrupciones de corta duración, aquellas que duran menos de 3 minutos, o de larga duración, aquellas que duran más de 3 minutos. Y también podemos definir la duración de la interrupción, como vemos en la imagen, en los pasos por el más menos 10%.
cuando cae la tensión por debajo del 10% y vuelve a retornar por encima del 10%, el analizador activa un temporizador y calcula, captura el tiempo que dura esa interrupción. Como hemos dicho, se pueden clasificar en interrupciones cortas, aquellas de menos de 3 minutos, o largas, aquellas de más de 3 minutos. Esto es importante porque las compañías eléctricas también tienen que proporcionar informes al gobierno de la calidad del suministro. Y por tanto tenemos que crear unos informes que sean estándar. De ahí que todas las perturbaciones tengan una definición concreta. Si la tensión no llega a alcanzar el 1%, es decir, se reduce, pero no se reduce tanto, no baja por debajo del 1%, entonces ya no estaríamos hablando de un hueco en la tensión. Y podremos definir la profundidad de ese hueco también. Cuando se produce una interrupción es fácil saber lo que va a pasar. Los equipos se paran, no pueden trabajar con una tensión tan baja como 2,3 voltios. Sin embargo, ¿qué ocurre en una máquina que tenga multitud de elementos y la tensión, por ejemplo, se reduzca a 180 voltios? Pues puede suceder que unos elementos funcionen bien y otros elementos funcionen mal. De ahí la importancia de proteger los equipos contra huecos y desequilibrios en la tensión. Entonces, un hueco sería aquella reducción de la tensión por debajo del 10% que no llega a alcanzar el 1%. ¿De acuerdo? Y podemos definir, como hemos dicho también, la profundidad del hueco. Como hemos hablado, tensión y corriente están relacionadas. Por lo tanto, siempre que se produzcan cortocircuitos, sobrecargas o conexiones de grandes máquinas, de grandes motores, por ejemplo, se van a producir variaciones en la tensión. Dependiendo del nivel de sobrecarga, pues puede dar lugar a que se produzca un hueco en la tensión. Por lo tanto, siempre que hagamos un análisis de calidad eléctrica, tendremos que fijarnos no solamente qué sucede con la tensión, sino qué sucede en ese instante también con la corriente, porque están relacionadas a través de la ley de Ohm. Lo mismo que podemos tener reducciones de la tensión, podemos tener un incremento en la tensión y entonces estaríamos hablando de sobretensiones. De esta forma, la norma EN 160 nos indica que cuando se supere la tensión por encima del 110%, definimos lo que es una sobretensión. Y podemos hablar de sobretensiones que duren 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y como vemos en la imagen, esa sobretensión se mide en valor eficaz. Es decir, esa gráfica es del valor eficaz de la tensión. Normalmente no suelen alcanzar valores superiores a los 1500 voltios. Y es lo que llamamos entonces sobretensiones temporales. ¿De acuerdo? La mayoría de los equipos están protegidos para aguantar una sobretensión más o menos elevada. Sin embargo, llega un momento en que el aislamiento no es capaz de soportar esa sobretensión y entonces se produce el fallo en las cargas. Y este fallo se va a producir principalmente cuando se producen lo que llamamos sobretensiones transitorias. Estas sobretensiones ya van a tener, digamos, una duración mucho menor. Van a durar tan poco que no vamos a poder calcular su valor eficaz. Por ejemplo, porque duren menos de 10 milisegundos. Habíamos visto que para calcular el valor eficaz utilizábamos un ciclo completo. Si el transitorio dura tan poco, no da tiempo, digamos, a calcular su valor eficaz. Por lo tanto, lo que hacemos para capturar transitorios no es medir el valor eficaz de la tensión, sino capturar directamente la forma de onda de lo que ha sucedido en ese instante. De esa forma, vemos en la imagen de la izquierda que hemos capturado directamente la forma. Y el analizador, gracias a los cursores, nos va a permitir analizar ese valor máximo, mínimo, de esos picos que se producen. Entonces, en este caso, a pesar de que duren poco, por ejemplo, 1 milisegundo, 10 milisegundos, 5 milisegundos, la magnitud de la sobretensión es tan elevada, por ejemplo, 3000, 4000, 5000 voltios, que es capaz de perforar el aislamiento en motores o romper el aislamiento de pistas en la electrónica. Entonces, estas perturbaciones son realmente peligrosas y debemos proteger nuestras instalaciones contra este tipo de sobretensiones causadas
por ejemplo, por rayos o por maniobras con los interruptores, por ejemplo, en la propia instalación o en subestaciones, las cuales, como decimos, van a dar lugar al daño de los equipos, paros imprevistos y demás problemas. Y aquí tenemos imágenes de lo que puede pasar, ¿no? Transformadores que se quemen, si el aislamiento se perfora en un motor, en un transformador, se produce un cortocircuito y a continuación pues ya se produce el fallo total del sistema. Muy bien, otras veces esas perturbaciones que se producen, esas oscilaciones en la tensión, no es de gran magnitud, pero sí que es de una cierta frecuencia. Y entonces este problema va a dar lugar a una percepción que no afecta a las máquinas, sino que afecta a las personas a través de los sistemas de iluminación. Y es lo que llamamos el flicker. El flicker es una perturbación que se manifiesta a través de los sistemas de iluminación, causando dolor de cabeza en los usuarios. Por tanto, es una combinación de oscilación de la tensión a una cierta frecuencia. Por lo tanto, no la podemos medir simplemente con un multímetro que mida el valor eficaz de la tensión. Para eso, la norma IEC 61415 ha desarrollado unos algoritmos, unos parámetros nuevos, que se llaman el flicker de corta duración, PST, y el flicker de larga duración, que son unos parámetros físicos que se calculan a través de unas fórmulas determinadas automáticamente por el analizador y que al final proporcionan un número, cuantifican el flicker. Si el flicker es menor que 1, quiere decir que la red está dentro de tolerancias. Si el flicker es mayor que 1, quiere decir que podemos tener problemas. Por lo tanto, aquí ya estamos manejando otro parámetro diferente. Ya no es la tensión, ya no es la frecuencia, sino que es el PST y el PLT, el flicker de larga duración y el flicker de corta duración. Y nuevamente podemos tener problemas asociados al flicker por la forma en que consumen las cargas. Por ejemplo, hornos de arco, equipos de soldadura, grandes Max fotocopiadoras, motores que arrancan y paran con cierta frecuencia, equipos de rayos X, es decir, máquinas que van a consumir corriente de una forma oscilatoria. Esa oscilación se va a transmitir a la tensión y va a generarse el flicker. Antiguamente, en los parques eólicos también se producía un nivel de flicker elevado, ya que cuando una de las palas pasaba, digamos, justo por la vertical de la torre, el viento no la impulsaba de la misma forma que las otras dos y se producía una variación en la tensión generada. Hoy en día, ya que como los aerogeneradores están regulados, este problema no se produce tanto. Muy bien, pues ya hemos visto las variaciones asociadas a la amplitud. La frecuencia también puede oscilar. Vemos que el periodo o el tiempo entre el tiempo que dura un ciclo de la red es de 20 milisegundos. Normalmente esta frecuencia es muy estable. ¿Por qué? Porque todos los generadores están conectados a la misma red, por lo tanto tienen que estar muy bien sincronizados. Sin embargo, cuando trabajamos en islas, por ejemplo las Islas Canarias, o trabajamos bajo un grupo generador independiente, el nivel de carga conectado a la red puede dar lugar a oscilaciones en los grupos generadores, lo cual da lugar a variaciones en la frecuencia. Estas variaciones en la frecuencia pueden hacer que los motores cambien su velocidad. De esa forma, los procesos que tengamos que trabajen con motores pueden verse alterados. También los filtros contraarmónicos pueden sufrir variaciones. Hay máquinas que trabajan con la frecuencia de la red para sincronizarse. Es decir, realmente podemos tener ciertos problemas asociados a la frecuencia, aunque, como decimos, normalmente no se producen grandes problemas, salvo cuando los equipos trabajan en isla, por ejemplo, alimentados por grupos generadores. Otro apartado muy importante son las variaciones de la forma de onda. La onda se supone que es senoidal. La onda, digamos, de tensión que alimenta a nuestros equipos se supone que es como la imagen de la derecha, una onda perfecta senoidal. Sin embargo, eso no siempre es así. Y vemos, por ejemplo, cómo en la salida de un sistema de alimentación ininterrumpida que está mal dimensionado, se pueden producir recortes en los niveles de tensión máxima debido a un mal dimensionamiento del sistema.
esta distorsión, esta deformación, puede dar lugar a problemas en los equipos, en las cargas que estamos alimentando. En este caso vamos a tener que hacer un análisis de esas señales. Vamos a hacer un análisis que llamamos la descomposición en serie de Fourier. Es decir, cuando tenemos una señal distorsionada, esta se puede descomponer como suma de ondas senoidales de una frecuencia determinada. Es decir, aquí tenemos una señal distorsionada, ¿eh? Y vemos que esta señal es la suma de esta componente, de esta y de esta. Es decir, vamos a poder simplificar el problema utilizando la descomposición en serie de Fourier. Este algoritmo lo implementan los analizadores de calidad eléctrica y lo ejecutan de forma instantánea y nos va a permitir obtener la componente fundamental y las componentes armónicas de la tensión o de la corriente o incluso de la potencia. Como vemos en esta otra imagen, tenemos una tensión distorsionada, le aplicamos la transformada rápida de Fourier y el analizador nos va a proporcionar cuáles son la componente fundamental, que en este caso es la azul, y en este otro caso el armónico número 5. Y en este gráfico lo va a representar calculando el valor eficaz de la componente fundamental y el valor eficaz del quinto armónico. Por ejemplo, 220 voltios, 5 voltios. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto es lo que van a hacer los analizadores de calidad eléctrica para analizar la distorsión armónica. Van a calcular los armónicos, que son las componentes senoidales que tienen una frecuencia múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Es decir, estamos hablando de redes de 50 Hz, por lo tanto el armónico número 3 será de 150 Hz, el armónico número 5, 250. Y la componente fundamental será la de 50 Hz. ¿De acuerdo? Muy bien. Asociado a cada armónico tenemos lo que llamamos la secuencia. Positiva, negativa, nula. Positiva, negativa, nula. Los armónicos que tienen secuencia negativa van a hacer, por ejemplo, girar los motores en sentido contrario. Por ejemplo, el armónico número 5. Esto va a hacer que los motores se calienten y consuman más energía y se puedan estropear con más frecuencia. Porque estamos, por un lado, la componente fundamental le hace girar correctamente, pero el armónico número 5 le hace girar en dirección contraria, por lo tanto le está frenando. Ese efecto de frenado da lugar a que el motor se caliente y se pueda estropear. Muy bien. ¿Y cómo cuantificamos los armónicos? Por un lado, podemos medir el valor eficaz de cada armónico, como hemos visto. Pero por otro lado, para tener una visión más general, lo que hacemos es desarrollar un nuevo parámetro, lo que llamamos la distorsión armónica o THD. Este es un nuevo parámetro que es un porcentaje. Por ejemplo, 1%, 2, 3, 4, 5, y puede llevar una V aquí abajo para la tensión o una I para la intensidad. Y como vemos, es una comparación entre el nivel de los armónicos con la componente fundamental. Mayor distorsión armónica tendremos y, por lo tanto, más posibilidad de problemas tendremos en nuestra instalación. ¿Y quién crea los armónicos? Hemos dicho que más del 80% de los problemas se generan en nuestra propia instalación. Pues estos problemas a los cuales dan lugar los armónicos están generados por lo que llamamos cargas no lineales. Cargas lineales son aquellas que, cuando se alimentan con una tensión senoidal, la corriente también es senoidal. Puede estar desfasada, pero es senoidal. Cargas lineales son resistencias, bobinas, condensadores. Y cargas lineales son aquellas que trabajan con electrónica. Por ejemplo, transistores, tiristores, diodos y GBTs. Entonces, estas cargas, a pesar de que están alimentados con una tensión senoidal, como vemos aquí, la corriente ya no es senoidal, sino que es muy picuda. Tienen picos importantes y esos picos representan distorsiones, representan armónicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las cargas electrónicas van a dar lugar a problemas con los armónicos. Aquí podemos ver cómo es la corriente de un ordenador de esta forma. Entonces vemos que no es senoidal, está muy deformada. Vemos que tiene componentes, por ejemplo, de orden 3 muy importantes.
El armónico número 3 en cargas no lineales monofásicas tiene una alta presencia. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo las cargas electrónicas generan armónicos. Y estos armónicos dan lugar a diferentes tipos de problemas. Uno de ellos es el calentamiento excesivo de los cables, por efecto skin o efecto piel. Conforme aumenta la frecuencia de las corrientes, los electrones no pueden circular por el interior del cable, sino que se ven empujados a la superficie, a periferia. Eso da lugar a que se produzca una reducción teórica, una reducción, digamos, simulada de la sección del cable. Tendrá menos sección, por lo tanto, se va a calentar más. Y esto lo podremos detectar con las cámaras termográficas, por ejemplo, viendo cómo los cables se sobrecalientan. Este es lo que llamamos el efecto skin o efecto pelicular. También los armónicos pueden dar lugar al disparo de protecciones magnetotérmicas. Hemos dicho que los armónicos calientan más los cables, con lo cual puede hacer que la protección térmica dispare antes. Y también la protección magnética se puede disparar por ese pico tan elevado que pueda tener la corriente debido a los armónicos. También las protecciones diferenciales se pueden disparar porque esos armónicos de tensión contaminan las redes. Aquí, por ejemplo, tendríamos una red no contaminada. Pero si inyectamos armónicos de tensión, ya tenemos armónicos y esos armónicos de tensión dan lugar a corrientes a través de los filtros a tierra, que tienen sus equipos por compatibilidad electromagnética. Y estas corrientes las detectan los diferenciales y hacen que se produzca su disparo. Por lo tanto, en una instalación que tengamos contaminación por armónicos, se puede producir el disparo intempestivo de diferenciales en diferentes puntos de la instalación. Otro problema que podemos tener también es el problema de los armónicos a través del neutro. En un sistema trifásico equilibrado, la corriente por el neutro debería ser cero. Sin embargo, cuando tenemos cargas no lineales, lo que va a suceder es que a través del neutro los armónicos de orden 3 no se anulan, sino que se suman, por ser un sistema trifásico y por ser el armónico número 3. Entonces el armónico número 3 de la fase 1 está en fase con el armónico número 3 de la fase 2 y con el armónico número 3 de la fase 3. Es decir, no se anulan, lo cual va a dar lugar a una corriente muy elevada de 150 Hz. El armónico 3 multiplicado por 50, 150 Hz. Por lo tanto, estas corrientes por el neutro pueden ser incluso mayores que la corriente de fase y al tener una frecuencia mayor pueden dar lugar a que se nos queme el neutro. De ahí que tengamos que sobredimensionar el neutro adecuadamente cuando en nuestra instalación tengamos muchos sistemas informáticos. Otro problema también que se puede producir es la resonancia en baterías de condensadores. Cuando tenemos baterías de condensadores para reducir el coseno de phi de instalación, pero instalamos variadores de velocidad, estos variadores de velocidad pueden tener una frecuencia próxima a la frecuencia de resonancia de la batería de condensadores. Esa frecuencia de resonancia está calculada por la capacidad de la batería y la inductancia del transformador y de las líneas. Por lo tanto, si el armónico que genera, por ejemplo, un variador de velocidad está próximo a esta frecuencia, se producen resonancias en la batería de condensadores que pueden dar lugar a su explosión. Muy bien, pues ya hemos visto que es importante también medir los armónicos y los analizadores de calidad eléctrica lo hacen. Por ejemplo, los analizadores de Fluke miden hasta el armónico número 50 e incluso los interarmónicos. Bueno, nos queda el último bloque, ver qué problemas tenemos cuando las redes no están equilibradas. La red puede estar desequilibrada porque tengamos diferentes tensiones en cada fase o diferentes corrientes en cada fase. Si no distribuimos adecuadamente las cargas entre las diferentes fases, pues podemos tener estos desequilibrios. Pero los desequilibrios no solamente se producen por diferentes amplitudes, es decir, por diferentes niveles de corriente o de tensiones, sino también se pueden producir por diferentes desfases. Podemos tener muchos motores en una fase y muchos ordenadores en otra fase. El nivel de corriente puede ser el mismo, pero el desfase es diferente.
los condensadores desfasan en una dirección y podemos tener los condensadores de los equipos informáticos desfasan en una dirección y las bobinas de los motores en la otra dirección. Por lo tanto, podemos tener también desequilibrios por desfase. Aquí a la izquierda tenemos un sistema perfectamente equilibrado. Las magnitudes en valores eficaces son iguales en las tres fases y los ángulos, los desfases, iguales. Aquí tenemos diferentes amplitudes de diferentes magnitudes, ángulos diferentes causados por el uso de motores y, por ejemplo, equipos informáticos en diferentes fases. Tenemos que cuantificar esto. Y nuevamente, los analizadores de calidad eléctrica utilizan unos algoritmos que permiten cuantificar estos desequilibrios. Por ejemplo, un analizador de eléctrica va a ser capaz de descomponer un sistema, una instalación trifásica desequilibrada. Utilizamos los fasores, es decir, los valores de tensión de cada fase y los ángulos, y es capaz de calcular cuáles son estos tres sistemas fasoriales ideales. Por un lado tenemos la secuencia positiva, que como vemos las tres fases son iguales y gira, digamos, en la dirección correcta. Más lo que llamamos secuencia negativa, es decir, los tres vectores son iguales, pero aquí ya la magnitud de estos vectores es diferente a los de la secuencia positiva. Y además giran en dirección contraria. Y luego tenemos lo que llamamos la secuencia cero homopolar. Es decir, cualquier sistema desequilibrado se puede descomponer como un sistema ideal, que llamamos secuencia positiva, una alimentación trifásica que haría girar, por ejemplo, el motor en sentido contrario, y lo que llamamos la secuencia homopolar. Nuevamente tenemos aquí la parte ideal y aquí las partes, digamos, de la alimentación que dan lugar a problemas. ¿De acuerdo? Está claro que si hay una componente del sistema trifásico que hace girar el motor en sentido contrario, lo va a frenar, lo mismo que hacían los armónicos de secuencia negativa. Por lo tanto, tendremos problemas. Pues muy bien, dado que el analizador de calidad eléctrica es capaz de hacer instantáneamente esta descomposición, puede calcular un porcentaje, que llamamos porcentaje de desequilibrio, grado de desequilibrio, que es el cociente entre este valor eficaz y este otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuanto mayor sea este valor, más desequilibrio tendremos en la red. Si esta componente de aquí es 0 y esta es 0, estos parámetros son ceros y por lo tanto solamente tenemos la componente de secuencia positiva. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hacen los analizadores de calidad eléctrica de Fluke. Tenemos la componente negativa para la tensión y la componente negativa para la corriente. Según la norma EN 50160, el valor componente negativa no debería ser superior al 2%. Muy bien, pues ya hemos revisado los 4 bloques principales y ya hemos hablado también bastante de la norma EN 50160, que es la norma de calidad eléctrica. Es la norma que define el producto electricidad. Vamos a ver también otra norma, que es la IEC 61430. La norma EN 50160, como hemos visto, es la norma que define los límites para la frecuencia, para la simetría, para la amplitud y la forma de onda. Y define unos valores límites, como hemos visto, para determinados parámetros, más o menos 10%, los 15%, y también unos tiempos, el 95% del tiempo o el 100% del tiempo. Pero al final, básicamente, lo que estamos definiendo es una tabla de límites. Por ejemplo, la frecuencia no debe oscilar más del más menos 1% durante todo el tiempo, del 99,5% del tiempo, y no debe superar en ningún caso el más 4 menos 6%. La tensión más menos 10% o más 10 menos 15%. Y así para todos los parámetros que hemos visto. Por ejemplo, el flicker de larga duración debe ser menor a 1. El desequilibrio menor al 2%. La distorsión armónica total en tensión menor al 8%. Entonces, esta norma define estos límites. Tenemos en Fluke analizadores de calidad eléctrica que tienen memorizada esta norma, de forma que el analizador, de forma automática, va a comparar en tiempo real todas las medidas que está tomando con la norma y nos va a proporcionar este gráfico visual donde si todo está en verde quiere decir que se cumple la norma y si hay algo que está en rojo quiere decir que no se cumple la norma. Podremos pulsar el botoncito correspondiente
para determinar, por ejemplo, por qué esta fase tiene problemas de armónicos aquí. Entonces, es simplemente pulsando el botón nos indicaría qué armónico está superando el valor límite proporcionado por la norma, porque la norma también proporciona no solo un límite al THD, sino también valores límite a cada uno de los armónicos. De esta forma podremos analizar los problemas y saber cuál es el armónico y por lo tanto qué cargas generan esos armónicos. También disponemos de la norma IEC 61430, que es la norma que se aplica a los instrumentos. Es decir, cuando diseñamos un analizador de calidad eléctrica tenemos que utilizar unos algoritmos determinados. Entonces, esta norma es la norma que define los algoritmos para medir cada uno de los parámetros que hemos visto. Frecuencia, tensión, flicker, huecos, interrupción, cómo se miden. Esta es la norma que indica cómo se tienen que medir. Y de esta forma define tres tipos de analizadores: clase A, clase S y clase B. Los analizadores clase A son los que se utilizan los que tienen mayor precisión y los que se utilizarían, por ejemplo, cuando tengamos que hacer un análisis que tenga implicaciones legales. Los analizadores de clase S son, digamos, analizadores que nos permiten hacer análisis de calidad eléctrica, y los analizadores de clase B prácticamente no se deberían utilizar porque no están definidos, los algoritmos de medida no están definidos por ninguna norma, simplemente es el fabricante el que dice cómo mide el analizador. Por lo tanto, si queremos hacer un estudio de calidad por temas contractuales, la recomendación es utilizar siempre un analizador de clase A. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre un clase A y un clase B. Por ejemplo, la precisión es del 0,1% para medir la tensión, mientras que un clase B puede ser del 0,5%. Los clase A utilizan la norma 61004 en los diferentes apartados para definir los diferentes procedimientos para medir armónicos, interarmónicos, etcétera, etcétera. Mientras que un clase B pues, se define según quiera el propio fabricante. Muy bien, y ya para acabar, pues podríamos ver lo que supone también todas estas perturbaciones en los sistemas de distribución. Como hemos visto, por los cables van a circular las corrientes activas, corrientes reactivas, armónicos y corrientes de desequilibrio. Todas estas corrientes van a dar lugar a pérdidas en los cables por efecto Joule. La potencia disipada es el cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia de los cables. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si tenemos armónicos, los cables se van a calentar y ese calor es potencia activa que pagamos en el contador. Es decir, el contador va a medir también las pérdidas que tengamos en los cables. Por lo tanto, es importante reducir esas pérdidas o saber qué pérdidas tenemos porque realmente las vamos a pagar. Todo aquello que sea disipación de calor se paga porque se convierte en potencia activa, ¿de acuerdo? De alguna forma. Entonces, las cargas armónicas, las cargas desequilibradas, las corrientes reactivas dan lugar a calentamientos en los cables que dan lugar a un mayor consumo en la factura eléctrica. Y eso lo vemos claramente cuando tenemos, por ejemplo, cargas no lineares como variables de velocidad que hacen que se calienten los cables. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que medir esas pérdidas y tenemos que saber cómo se miden. Y para medir potencia existen realmente tres métodos. El método clásico, el método y la potencia unificada. El método clásico todos lo conocemos, hemos visto este triángulo donde tenemos potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, y este es el ángulo que define el coseno de phi. ¿De acuerdo? Si esto es muy grande, quiere decir que tenemos mucha reactiva y tendremos que instalar, por ejemplo, baterías de condensadores para reducirlo y que sea menor. ¿De acuerdo? Pero aquí no están representados los armónicos, no están representados los desequilibrios. Por lo tanto, este triángulo no es completo. Este método para medir potencias, que data del 1897, no es un método completo. Y no es correcto cuando las redes están distorsionadas, es decir, cuando tenemos armónicos o cuando están desequilibradas. Por eso, en el 2010 surge una norma nueva, que es la EEE 1459. Es una norma compleja
que permite medir de forma más precisa las potencias, ¿de acuerdo? Pero realmente es muy difícil su interpretación. Por eso los analizadores de calidad eléctrica utilizan, además de la EEE 1459, es decir, se puede ir a un analizador que utilice esta norma, o bien el método clásico, o bien la potencia unificada. La potencia unificada es un método simplificado básicamente de la norma anterior, el cual nos va a permitir clasificar las potencias en tres grupos principales. Potencia activa, potencia reactiva, hasta ahora nada nuevo, pero también potencia de desequilibrio y potencia armónica. Y estos dos apartados son realmente novedosos, porque no están cubiertos en el método clásico. ¿De acuerdo? De esta forma, el analizador, a través de la función calculadora de pérdidas de energía, va a poder proporcionarnos cuál es la potencia activa, cuál es la potencia reactiva, cuál es la potencia asociada a los desequilibrios y potencia asociada a los armónicos. De esta forma vamos a poder calcular las pérdidas que tenemos en los cables cuando bien de forma manual o bien de forma automática le proporcionamos la longitud, la sección y, si es cobre, traducir también en unos costes económicos indicando cuál es el coste del kilovatio hora. De esta forma, el analizador nos da directamente cuáles son las pérdidas que tenemos a la hora y al año causadas por diferentes elementos. Simplemente, por ejemplo, por tener corrientes activas. Pero las corrientes reactivas también dan lugar a pérdidas. Es decir, nos interesa reducirlas para que no haya pérdidas en los cables. Los desequilibrios también dan lugar a pérdidas en los cables. Y los armónicos también dan lugar a pérdidas en los cables. Un analizador tradicional clasificaría la potencia en activa o reactiva. Es decir, todo lo que no es activo es reactivo. Por lo tanto, aquí, si tuviéramos un valor muy elevado, por ejemplo 40, podríamos pensar inmediatamente en utilizar una batería de condensadores. Sin embargo, gracias a esta función, la calculadora de pérdidas de energía, vemos que en este caso concreto tenemos más potencia asociada a los armónicos que a potencia reactiva. Por lo tanto, quizá lo que tendríamos que instalar más que una batería de condensadores serían filtros activos o pasivos para reducir los armónicos. De esta forma, tenemos en una función novedosa una gran herramienta para dimensionar adecuadamente las instalaciones, instalar sistemas de corrección adecuados y reducir también la factura eléctrica. Y ya para acabar, pues simplemente les mostramos los diferentes analizadores de calidad eléctrica de Fluke. Calidad eléctrica y energía. Podemos partir de los analizadores de energía más básicos, como el 1732 y el 1734, que nos van a permitir realizar análisis de eficiencia energética. Podemos diferenciar entre eficiencia energética y calidad eléctrica. Eficiencia energética, básicamente, lo que vamos a hacer es medir potencias, energías, corrientes, tensiones, el factor de distorsión armónica total, pero no vamos a entrar en detalles de qué armónico, de medir armónicos concretos, ni capturar sobretensiones, interrupciones. Nos interesa más, digamos, la energía. A partir de focalizados también en calidad eléctrica. Lo que pasa que, por ejemplo, el Fluke 1738 o los 34, 434, 435 de aquí para allá, nos proporcionan también, además de medir perturbaciones, nos proporciona el modo monitor que compara de forma automática los parámetros medidos con la norma N50160 a través de estos gráficos tan útiles. El 435, 437 y 438 son analizadores clase A, por ejemplo. El 437 introduce, por ejemplo, la posibilidad de medir en redes de 400 Hz que se utilizan en aeropuertos y en puertos. Y el 438, además de hacer todo lo anterior, medir a 50 y 60 Hz, nos proporciona también la posibilidad de medir la eficiencia energética en motores. Es decir, simplemente conectando las ondas de tensión y corriente nos va a indicar cuál es el par mecánico de una máquina, cuál es la energía mecánica consumida, cuál es la energía mecánica proporcionada por el motor, cuál es la velocidad de giro del motor, cuál es la eficiencia de ese motor y si ese motor está sobrecargado o no de acuerdo a la norma MEMA. Por lo tanto, como vemos, tenemos una amplia gama de analizadores de calidad eléctrica, desde los más básicos para eficiencia energética hasta los más avanzados para
calidad eléctrica y eficiencia energética en motores. Y con esto, pues hemos llegado al final de esta presentación, que espero que haya sido de su interés. Me he pasado quizá un par de minutos, pero bueno, espero que haya sido de su interés y si lo desean, pues ahora podemos revisar las preguntas o las dudas que tengan y entre Carlos Cabezas de RS y yo mismo, pues con mucho gusto trataremos de resolver sus dudas. Exacto, Roberto. Muchísimas gracias a ambos, Carlos y Roberto. Abrimos ahora turno de preguntas. De todos modos, yo os comparto aquí en el chat una página que hemos creado en Voltimum para que para que podáis realizar vosotros las preguntas y Carlos y Roberto durante los próximos días pues irán contestándolas. De todos modos, ahora, por supuesto, podéis plantear vuestras dudas. Nosotros, o bueno, más bien Roberto y Carlos, elegirán un poco las que sean más, las que se den más a poder responderse en directo, que sean más cómodas, más fáciles, etcétera, para poder responderse en directo y no tanto por escrito. Y el resto podéis plantearlas aquí en la dirección que os pego ahora mismo y ellos las irán respondiendo en los próximos días. También quería pediros, por favor, si podéis rellenar esta encuesta que os dejo aquí para que entre todos podamos mejorar un poco para próximos webinars, podamos ver qué es lo que más os interesa, qué es lo que menos y qué os ha parecido en general. Bueno, dicho esto, cualquier pregunta que tengáis la podéis escribir en el chat. Y si se os olvida, se os ocurre una vez acabado el webinar, pues tenéis la página que os acabo de enviar. Gracias por las felicitaciones. La presentación la enviaremos al email que nos habéis facilitado cuando os habéis registrado. Parece que ha quedado todo bastante claro. Ajá. De todas formas, si cualquier usuario tiene, digamos, dudas o incluso quiere comprar un analizador, quiere hacer una demostración, por supuesto, nos puede contactar a Carlos Cabezas directamente a través de su teléfono o su correo electrónico o a mí mismo y podemos preparar una demostración del equipo, una oferta. Para eso está, digamos, también este servicio comercial que ofrece RS. Claro. Sí, en la presentación que recibirán aparecen los datos de contacto, tanto los míos como los de Roberto. Exactamente. De hecho, también un poco la idea de abrir una página para que dejen las preguntas es que también se puede quedar ahí la respuesta y todos los usuarios puedan ver un poco las preguntas y respuestas, pero por supuesto cualquier duda privada podéis contactar directamente con Carlos y Roberto. Jordi, no sé si lo estáis viendo, Jordi está haciendo una pregunta. No, pero si la puedes leer porque Sí, como por el supuesto. chat es muy pequeñito. En el caso de CFL o lámparas LED, la distorsión armónica puede superar el 100% de THDI. Sí, efectivamente, digamos, tenemos que diferenciar entre la distorsión armónica total en tensión y en corriente. En tensión, como hemos dicho, no debería ser superior al 8%. Sin embargo, en corriente va a depender del tipo de carga y va a depender, digamos, de cómo consumen esas cargas. Entonces, las lámparas LED están alimentadas por pequeñas fuentes conmutadas que efectivamente pueden dar lugar a una distorsión armónica en corriente muy elevada, por ejemplo 80, 90, un valor muy elevado. Lo que pasa es que se supone que son corrientes pequeñas. Ahora bien, si tenemos muchos sistemas de iluminación de este tipo, se pueden, digamos, las corrientes ya pueden dar lugar a un valor elevado y si simplemente lo que hemos hecho es reemplazar un tipo de iluminación por otra, podría dar lugar a que se produzcan problemas en las instalaciones, como decimos, disparo de protecciones. Entonces, efectivamente, la distorsión armónica en corriente puede ser mucho más elevada que en tensión, porque depende de las cargas. Por ejemplo, un rectificador de 6 pulsos
de un SAI, un UPS, puede dar lugar a una distorsión armónica del 40%. Si ya utiliza filtros, pues se puede reducir al 20, al 10, al 8. Si lleva IGBTs, puede tener una distorsión armónica mucho más pequeña. El efecto dependerá también de la propia instalación, la sección de los cables, el tipo de protecciones, etcétera, etcétera. Vale. Pregunta Santiago si hay previsto algún curso del manejo de los analizadores de redes. Bueno, es algo que si vemos que os interesa, pues podemos comentar con Fluke y con RS. Así que nos lo anotamos. A ver, otra duda. La máxima corriente por el neutro en caso de cargas no lineales, ¿cuánto puede valer? ¿Cuándo puede valer? La corriente, digamos, el neutro hay que dimensionarlo de acuerdo a las corrientes, es decir, no al revés. Es decir, las cargas son las que son, y entonces lo que tendremos que hacer es dimensionar adecuadamente la sección del cable de neutro. Por ejemplo, cuando yo trabajaba con UPS, internamente los SAIs tienen una sección que es 1,7 veces la sección de fase. Es decir, el neutro es 1,7 veces más grande que la sección de fase. ¿Para qué? Para permitir trabajar con todas las corrientes que puedan circular por el neutro. Evidentemente, si llega un momento en que circulan muchas corrientes, pues habrá que buscar una solución. Ver cómo eliminar esos armónicos, por ejemplo, de orden 3 o sus múltiplos, utilizando filtros, utilizando filtros activos, transformadores separadores, lo que sea. A ver. En los equipos Fluke 435 el voltaje nominal se configura. Sí, el voltaje línea sí, o el voltaje línea. Vale. Es lo que hemos comentado al principio. Si en un analizador se configura en estrella, quiere decir que hay neutro. Y por lo tanto, la tensión nominal se toma fase a neutro. Por ejemplo, 230 voltios. Si la instalación es trifásica sin neutro, por ejemplo, podemos configurar el analizador en triángulo. Y por tanto, no hay neutro. Con lo cual, la tensión nominal que se debe tomar para el analizador es fase a fase, 400 voltios. Esto es importante porque en función de esta tensión nominal se calculan los niveles de las perturbaciones. Ese más menos 10% que hemos visto, ese 1%, se hace en función de ese valor nominal. Si nos equivocamos y en vez de poner 230 voltios ponemos 400, evidentemente las perturbaciones no van a ser las mismas. Antonio y Noelia apuntan a que están sorprendidos de que los armónicos puedan realmente provocar el disparo de los diferenciales. Los armónicos en sí mismos no van a producir el disparo de los diferenciales. Los armónicos lo que hacen es contaminar las redes y generar distorsiones, y esas distorsiones son las que se dan lugar a corrientes a través de los filtros. ¿De acuerdo? Es decir, un filtro permite el paso de corrientes de una frecuencia más elevada. Es decir, un condensador no permite el paso de corriente continua, pero sí que permite el paso de corriente alterna, y cuanto mayor sea la frecuencia, mejor va a conducir el condensador. Y todos los equipos, por compatibilidad electromagnética, tienen que llevar una serie de filtros en su alimentación, en su entrada. Esos filtros, cuando la red está, digamos, distorsionada, está contaminada por armónicos, dan lugar a corrientes pequeñas a tierra. Y son esas corrientes a tierra las que son detectadas por los diferenciales y los que al final pueden dar lugar a su disparo. Por eso muchas veces en una instalación contaminada se producen disparos en diferentes zonas que no están relacionadas simultáneamente. Es lo que llamamos el disparo, digamos, de diferenciales simultáneo, ¿no? Pero no es tanto el armónico, sino las corrientes a tierra a las cuales dan lugar los armónicos. Vale, entiendo que esta explicación también aclara el comentario de Antonio de por qué se disparan los diferenciales. Pregunta Miguel, ¿existe alguna normativa en el máximo valor de desbalance en el neutro? Desbalance, el neutro, digamos, es un cable único, por lo tanto, digamos, lo que tenemos es desequilibrio o desbalance en las fases.
Y ese desbalance en tensión sería, digamos, el que dicta la norma N50160 del 2% para las tensiones. ¿De acuerdo? Para las corrientes normalmente se utiliza, digamos, una regla de que no debe ser superior a 4 veces el desequilibrio en tensión, es decir, el 8%. Eso sería lo ideal, pero dependerá de la propia instalación, de cómo está de sobredimensionada esa instalación para soportar pues unas corrientes más grandes en unos cables que otros. Pero como hemos visto, los desequilibrios, a pesar de que la instalación lo pueda soportar, dan lugar a mayores pérdidas. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia energética, nos interesa compensar las redes eléctricas, compensar que estén bien equilibradas. Cuanto más desequilibrada esté, a pesar de que, además de que eso pueda dar lugar a problemas en las protecciones magnetotérmicas, también vamos a pagar más la factura eléctrica por esa descompensación de las corrientes, que dan lugar a mayores pérdidas en los cables, ya que las pérdidas van con el cuadrado de la corriente, I cuadrado R. Por lo tanto, desequilibrios en corrientes dan lugar a mayores pérdidas en los cables. Vale, pregunta José. Para la realización de auditorías energéticas, ¿qué tipo sería el más adecuado? Relación datos ofrecidos y cumplimiento de la norma de auditorías. Sí, para hacer análisis de eficiencia energética, como hemos dicho, básicamente, si queremos hacer un análisis básico, es decir, dejar el analizador registrando durante una semana tensiones, corrientes, potencias, energías y demás, pues quizá podríamos utilizar los más básicos, el DISI de 32, 34, 36, por ejemplo. De esa forma, el DISI de 32 y 34 nos van a permitir hacer esas auditorías, y si queremos avanzar un poquito más, el DISI de 36 nos permitiría también capturar problemas de calidad eléctrica. La ventaja que tienen los analizadores como el Quadro 3.5 es que su funcionalidad es mucho más ampliada, y además de hacer todo eso, pues nos permiten, como hemos visto, analizar las pérdidas de energía en los cables, o el Quadro 3.8 nos permite medir la eficiencia mecánica, la eficiencia global de un motor, calculando el consumo eléctrico y también la potencia mecánica, es decir, nos va a indicar si un motor está trabajando adecuadamente o no, y eso también puede ser un análisis de eficiencia energética más avanzado. Por lo tanto, dependerá de qué tipo de eficiencia energética de análisis queramos realizar. Uno básico, pues evidentemente con un analizador como un DISI de 32, un DISI de 34, pues será suficiente. Roberto, quizás en este caso podríamos aclarar, si quieres o si lo ves necesario, lo que sería, lo que significa un clase A respecto a un clase S. Claro, digamos, para la eficiencia energética no está definida la clase del analizador, porque no va a capturar perturbaciones. Sin embargo, en cuanto ya queramos hacer, además de un análisis de eficiencia energética, hacer análisis de perturbaciones, y eso muchas veces está ligado a temas legales, entonces ahí sí que ya vamos a tener que utilizar un analizador de clase A. Y los analizadores de clase A de Fluke sería el 435, por ejemplo. 435, 437, 438. Un analizador de eficiencia energética no va a tener esa categoría y, por lo tanto, digamos, en cuanto a captura de transitorios, de perturbaciones y demás, sería recomendable utilizar un clase A. Pregunta Miguel. ¿Existe alguna normativa en el máximo valor de desbalance en el neutro? Esa ya la hemos visto. Es la que he ¿Vale? contestado antes. Sí. Como están así, a ver. De Vale, todas Alberto formas, dice, como estas preguntas las tendremos, me imagino, pues claro, si puedo revisar un poquito más en detalle la documentación y contestarles si hace falta con más detalle. perfecto. Sí, para eso os he dejado el link de la página que comentábamos antes. Si os parece, hacemos un par más y el resto pues podemos remitirnos a la página de la que estamos hablando ahora, que os he dejado el link. Comenta Alberto, tengo escuchado por especialistas que el valor del THDI en una instalación es recomendable que sea menor del 30%. ¿Alguna recomendación para el THDI? ¿Cuál sería? Pues cuanto más bajo, mejor. Es así. Lo que pasa es que, por ejemplo, el bajar a un valor de THDI de un 12%
significa, por ejemplo, que un UPS, un sistema de alimentación interrumpida, en vez de ser de 6 pulsos, sea de 12 pulsos. Es decir, el precio va a ser mayor. Bajar por debajo significa instalar filtros adicionales. Entonces, cuanto más bajo sea el nivel de distorsión armónica que queramos en nuestras instalaciones, más protecciones o más elementos tenemos que introducir, como filtros activos o filtros pasivos. Al final es el usuario el que va a definir, digamos, lo que desea tener en su instalación o lo que, digamos, para no contaminar la red externamente y perjudicar a otras instalaciones, ¿no? Pero cuanto más bajo, efectivamente, mejor. Mejor que el 30 sería el 12% y menor que el 12%, pues un 8%, un 7%. Efectivamente, cuanto menor, mejor. Lo que pasa es que más caro va a resultar, digamos, la protección de la instalación o los equipos que utilicemos. Cada carga va a generar unas corrientes armónicas y si queremos reducirlas, pues básicamente lo que se hace es utilizar filtros en su entrada, en su etapa de entrada, que reduzcan esa distorsión armónica en corriente. Pregunta Hugo, ¿por qué sube la tensión entre neutro y tierra cuando hay armónicos? Cuando circulan armónicos, por ejemplo, de orden 3, esto representa corrientes que están circulando a través de los cables. Y por la ley de Ohm sabemos que cuando por un cable circula una corriente, se produce una caída de tensión. Por lo tanto, cuanto más corrientes tengamos por el neutro, mayor será la tensión entre ese cable y tierra. Y eso puede dar lugar también a problemas en cargas, ¿no? Hay cargas que no les gusta o que no están diseñadas para soportar una tensión elevada entre neutro y tierra. En España, por ejemplo, utilizamos bases Chuco que no tienen polaridad, pero hay países como el Reino Unido donde el neutro tiene que ser el neutro. No se puede conectar una carga, digamos, de forma incorrecta. Vale, y para acabar, pregunta José Luis, ¿cómo encaja esto con los diferenciales superinmunizados? Entiendo que se está siguiendo la pregunta de Hugo sobre la tensión entre neutro y tierra. Bueno, Si no, digamos, si puedes aclararlo. hay diferentes tipos de diferenciales, ¿no? Entonces, los superinmunizados, con retardo y demás, lo que pretenden es, digamos, que no se disparen de forma intempestiva por, digamos, un pequeño problema, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues en ese sentido, pues surgen diferenciales que tienen retardo, digamos responden más lentamente a las corrientes a fuga, incluso hay diferenciales que introducen sistemas mecánicos o reconectadores que después de un cierto tiempo pues intentan reconectarse ellos mismos. Entonces, simplemente es diferentes tipos de medir esas corrientes de fuga a tierra y cómo, digamos, va a reaccionar la protección entre esas corrientes. Se pueden introducir retardos, pueden tener, digamos, un sistema que digamos, impida que se dispare si es algo muy, muy puntual. Entonces, cada diferencial tiene su propia curva de respuesta y es la que tenemos que estudiar en función de los problemas que tengamos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de cuando trabajaba con UPS, pues como los UPS están alimentando muchas cargas informáticas, al final todas las corrientes de fuga de todos los ordenadores se concentran en el SAI. Y eso, digamos, era un problema para las protecciones diferenciales que estaban en la acometida. Entonces, al final, pues siempre se procuraba poner pues, protecciones con retardo o protecciones que trataran de evitar pues que un problema muy puntual tire la instalación abajo. O yo, claro, evidentemente sin descuidar la protección a las personas. Bueno, hay algunas preguntas más que están realizando Santiago, Pedro, José. Yo os pediría, por favor, que si les podéis trasladar a la página que hemos comentado para que Carlos y Roberto puedan responderos allí y así también pues fomentamos un poco que todos podamos consultar durante los próximos días estas preguntas y respuestas y bueno, como vamos un poco justitos de tiempo, pues yo lo dejaría aquí. Muchas gracias, Santiago.
Por favor, recordaros también que a ver si podéis responder las 5 preguntitas de la encuesta, que nos ayudará muchísimo para mejorar el servicio que os estamos ofreciendo en el futuro. Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias a Carlos y a Roberto por haber participado con Voltimum en este webinar. Y gracias a todos los asistentes que un día más estáis aquí con nosotros. Estaros atentos al correo, os mandaremos la presentación de este webinar, os mandaremos nuevos webinars para que podáis apuntaros y espero veros muy prontito a todos. Muchas gracias a todos los asistentes, a Laila y por supuesto también a Roberto por su excelente presentación. Igualmente, gracias a todos por vuestra participación, a Voltimum, a RS, por esta colaboración que espero que sea de interés para todos y que podamos repetirla, y de ahí también que sea importante contestar a la encuesta para saber vuestras opiniones y en base a eso pues ver cómo mejorar estos webinarios que tienen esta acogida tan buena. Muchas gracias a todos. Exacto. Exacto. Que acabéis de pasar un buen martes. Adiós. Hasta la próxima.